Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Benjamín Gatti. Junto a mi compañera Madeline Romero, presentaremos la evaluación intermedia 3 del Laboratorio de Geoestadística. En este trabajo realizaremos un análisis exploratorio de datos de EDA o EDA de la base de datos del yacimiento, utilizando distintas herramientas estadísticas para evaluar el comportamiento de las variables y su relación antes de continuar con las siguientes etapas de modelamiento geoestadístico. Comenzaremos analizando los histogramas del hierro. Un histograma representa la distribución de frecuencias de una variable, permitiendo observar cómo se distribuyen los datos y detectar posibles valores atípicos. Además, nos ayuda a identificar si la distribución es simétrica o presenta algún sesgo. En nuestro caso, se comparan tres histogramas, los datos originales y dos compositados con distintos tamaños de muestra. Se observa que a medida que aumenta el tamaño del compósito, la distribución se vuelve más uniforme y disminuye la dispersión de los datos. Esto ocurre porque el proceso de compositado suaviza la variabilidad natural de la información. En general, el hierro presenta distribución relativamente cercana a una distribución normal, aunque aún conserva cierta simetría. En el caso del fósforo, el comportamiento es diferente. Los histogramas muestran una distribución claramente asimétrica hacia la derecha, donde la mayor parte de las muestras presenta leyes bajas y solo unas pocas alcanzan valores altos. Al igual que en el hierro, al aumentar el tamaño de compósitos disminuye la dispersión y la distribución se vuelve más estable. Sin embargo, la asimetría continúa siendo evidente. Esto indica que el fósforo presenta una mayor variabilidad que el hierro y que sus datos no siguen una distribución normal. Finalmente, analizaremos los diagramas de caja o boxplot. Esta herramienta permite resumir la distribución de los datos mediante la mediana, los cuartiles y la dispersión, además de facilitar la identificación de valores atípicos. En el hierro observa una dispersión relativamente controlada y pocos valores extremos, mientras que en el fósforo existe una mayor dispersión y una cantidad más importante de valores altos alejados del resto de los datos. Al comparar los compósitos, también se aprecia que la variabilidad disminuye conforme aumenta el tamaño del soporte, lo que confirma que el efecto de suavizando observando anteriormente en los histogramas, con este análisis exploratorio lograremos comprender el comportamiento estadístico inicial de ambas variables antes de evaluar su normalidad y las relaciones entre ellas en las siguientes etapas del trabajo. Finalmente, en esta sección analizamos los gráficos QQplot. El QQplot compara directamente la distribución de dos variables y permite evaluar si existe una relación lineal entre ellas. Cuando los puntos siguen una línea recta, significa que ambas variables presentan un comportamiento similar y una buena correlación. En cambio, cuando los puntos se dispersan considerablemente, la relación entre ellas es más débil. En nuestros gráficos observamos distintos niveles de ajuste según las variables comparadas. Algunas presentan una tendencia lineal más clara, mientras que otras muestran una mayor dispersión. Estos resultados complementan la información obtenida en la matriz de correlación y permiten comprender con mayor detalle cómo se relacionan las variables del estudio. Con este análisis estadístico logramos evaluar tanto la distribución individual de cada variable como la relación existente entre ellas. Esta información es fundamental para continuar con las etapas posteriores del modelamiento geoestadístico y la estimación de leyes. En esta diapositiva observamos el p-plot correspondiente al fósforo. A diferencia del hierro, aquí se aprecia una mayor desviación de los puntos respecto de la línea de referencia, especialmente en los extremos. Esto indica que la distribución del fósforo se aleja de una distribución normal y presenta una mayor asimetría, lo que coincide con lo observado previamente en el histograma y en el boxplot. En otras palabras, el fósforo presenta una mayor variabilidad y una distribución menos homogénea que el hierro. En esta diapositiva analizamos la matriz de correlación entre las distintas variables. La matriz de correlación permite evaluar la intensidad y el sentido de la relación lineal entre dos variables mediante el coeficiente de correlación, cuyos valores varían entre -1 y 1. Valores cercanos a 1 indican una correlación positiva fuerte, valores cercanos a -1 indican una correlación negativa fuerte, mientras que valores cercanos a 0 representan una relación débil o inexistente. En nuestros resultados observamos que algunas variables presentan una correlación positiva importante, mientras que otras muestran relaciones más bajas.
Este análisis es útil porque permite identificar variables que presentan comportamientos similares y comprender mejor la relación entre ellas antes de realizar la estimación. Una vez realizado el análisis exploratorio de los datos, el siguiente paso fue desarrollar la variografía experimental. Primero, es importante recordar que es un variograma. Un variograma es una herramienta geoestadística que permite medir la continuidad espacial de una variable regionalizada. Para ello, relacionada la semivarianza con la distinta entre pares de muestra, permitiendo identificar hasta qué distancia existe la correlación espacial. Para construir nuestros variogramas utilizamos un lag de 50 metros, una tolerancia de lag de 25 metros, un dip de 0 grados y una tolerancia de dip de 45 grados. Estos parámetros permiten definir cómo se agrupan las muestras para calcular la semivarianza. En esta etapa utilizamos un programa omnidireccional, es decir, considerando todas las direcciones simultáneamente con el objetivo de obtener una visión general del comportamiento espacial de cada variable. En esta diapositiva observamos los diagramas omnidireccionales del hierro, fósforo y silicato. Para el hierro, la semivarianza aumenta rápidamente y luego comienza a estabilizarse. Esto indica que existe una continuidad espacial moderada y que las muestras cercanas presentan una mayor similitud que las más alejadas. En el fósforo ocurre un comportamiento similar, pero la curva alcanza una meseta más definida. Esto siendo indicador que existe una correlación espacial clara hasta cierta distancia y luego las muestras comienzan a comportarse de manera independiente. En el caso del silicato, la semivarianza continúa aumentando y la meseta no se observa completamente. Esto sugiere que la continuidad espacial se mantiene a distancias mayores o que sea necesario ampliar el análisis para definir completamente su estructura espacial. Con estos resultados podemos concluir que las tres variables presentan continuidad espacial, aunque con comportamientos diferentes. La anisotropía corresponde a la existencia de direcciones donde la continuidad espacial cambia. En otras palabras, una variable puede presentar una mayor correlación en una dirección que en otra. Para identificar estas direcciones realizamos tres pasadas sucesivas. En las primeras pasadas evaluamos dos direcciones principales con una tolerancia angular amplia. En la segunda pasada aumentamos el número de direcciones y disminuye la tolerancia angular, permitiendo un análisis más detallado. Finalmente, en la tercera pasada analizamos direcciones cada 22,5 grados, con una tolerancia aún menor, lo que permitió identificar con mayor precisión las orientaciones de mayor continuidad espacial. En todas las pasadas se mantuvo un dip de 0 grados y una tolerancia de dip de 45 grados, ya que el análisis se realizó principalmente en planta. En esta diapositiva se presentan los diagramas direccionales, teniendo para el hierro, a diferencia del diagrama unidireccional, aquí cada curva representa una dirección específica de análisis. El objetivo es comparar el comportamiento de la semivarianza según la orientación y determinar si existe alguna dirección preferencial de continuidad. Observamos que cada dirección presenta una curva más estable y alcanza la meseta de forma más consciente que otras. Estas direcciones indican que el hierro presenta anisotropías por las que las direcciones con mejor comportamiento fueron seleccionadas para ajustar posteriormente el modelamiento variográfico. Este paso es fundamental porque permite que el modelo represente de mejor manera la continuidad espacial real del depósito. En esta diapositiva se presentan los modelos variográficos ajustados para hierro y fósforo. En ambos casos se seleccionó un modelo esférico, ya que fue el que mejor representó la forma de los variogramas experimentales. Para el hierro, el modelo presenta una pepita aproximada de 25 nuggets, una meseta cercana a 73 cc y un alcance de aproximadamente 150 metros. En el caso del fósforo, la pepita es cercana a 0,004 nuggets, la meseta aproximadamente a 0,0020 cc y el alcance también es cercano a 150 metros. En ambos casos se observa un buen ajuste entre el modelo y los datos experimentales, lo que indica que el modelo representa adecuadamente a la continuidad espacial de las variables y puede utilizarse para la estimación mediante Kriging. Aquí observamos los variogramas direccionales obtenidos para el fósforo. Al igual que en el hierro, el objetivo fue analizar el comportamiento de la continuidad espacial según distintas orientaciones. Podemos observar que algunas direcciones presentan una estructura más estable que otras, alcanzando una meseta de forma más clara. Esto indica que la continuidad espacial del fósforo no es igual en todas las direcciones, evidenciando la presencia de anisotropía.
A partir de estos resultados seleccionamos las direcciones con mejores comportamientos, ya que son las que presentan de mejor forma la continuidad espacial y permiten construir un modelo más confiable para la etapa de estimación. Una vez identificadas las mejores direcciones, el siguiente paso fue ajustar un modelo matemático a los variogramas experimentales. Para ello se utilizan tres parámetros fundamentales. El primero es la pepita, que representa la variabilidad observada a muy corta distancia o posibles errores de la medición. El segundo es la meseta, que corresponde al valor donde la semivariancia deja de aumentar y comienza a estabilizarse. Y finalmente está el alcance, que representa la distancia máxima en la que las muestras mantienen correlación espacial. A partir de esta distancia, las muestras comienzan a comportarse de manera independiente. Estos parámetros permiten construir un modelo que represente lo más fielmente posible el comportamiento espacial observado en los datos. Una vez definido el modelo variográfico, se construyó el modelo de tipo de rocas, que corresponde al dominio geológico sobre el cual se realizaron las estimaciones. En este modelo se identifican dos dominios principales. El dominio 1 representa aproximadamente el 42,7% del total de bloques, mientras que el dominio 2 corresponde al 57,3%. La definición de estos dominios es importante porque evita mezclar material con características geológicas diferentes durante la estimación. De esta forma, cada dominio es estimado utilizando información geológicamente coherente, mejorando la representatividad y confiabilidad de los resultados obtenidos. Una vez definido el modelo variográfico, se realizó la estimación de las variables mediante el método de ordinario de Kriging. En esta diapositiva se compara el modelo estimado del hierro con el modelo original y además se evalúa el efecto de disminuir la cantidad de muestras utilizadas de 10 a 4. Podemos observar que las principales zonas de altas y bajas leyes se mantienen, lo que indica que el modelo que observa el patrón espacial general del depósito. Sin embargo, al disminuir la cantidad de muestras, se pierde parte del detalle local y la distribución de las leyes se vuelve más suavizada. Esto demuestra que una mayor cantidad de información permite obtener estimaciones más precisas y representativas. En esta diapositiva se presenta la estimación realizada para el fósforo. Al igual que en el hierro, el modelo estimado mantiene la distribución general de las zonas con mayores concentraciones. No obstante, debido a que el fósforo presenta una mayor variabilidad espacial, el efecto de reducir la cantidad de muestras es más evidente. Con cuatro muestras, la estimación pierde resolución y algunas anomalías locales desaparecen o se suavizan. Aún así, el modelo logra representar correctamente la tendencia general de las variables, lo que demuestra un buen desempeño del proceso de estimación. En esta diapositiva analizamos el efecto de la cantidad de muestras utilizando las variables del silicato. Se comparan dos escenarios, uno utilizando 10 muestras y otro utilizando solamente 4. Con 10 muestras se observa una distribución más detallada y una mejor definición de las zonas con mayores y menores concentraciones. En cambio, al utilizar únicamente 4 muestras, el modelo presenta una mayor suavización y disminuye el detalle espacial. Esto evidencia que la densidad de información influye directamente en la calidad de la estimación y en la capacidad del modelo para representar la variable real del depósito. Finalmente, se realizó el mismo análisis para el aluminio. Los resultados muestran un comportamiento similar al observado para el silicato. Con 10 muestras, la distribución espacial se representa con mayor precisión, mientras que con 4 muestras el modelo mantiene las tendencias generales, pero pierde parte de la variabilidad local. En ambos casos se confirma que el método de Kriging reproduce correctamente el comportamiento global de las variables, aunque la calidad de la estimación depende de la cantidad de la información disponible. Por esta razón, contar con una mayor densidad de muestra permite generar modelos más confiables y representativos. Aquí se compara la estimación del fósforo utilizando 4 y 10 muestras. En ambos casos se observa que el modelo mantiene la distribución general de las zonas con mayor y menores concentraciones, lo que indica que el patrón espacial principal se conserva. Sin embargo, al utilizar 10 muestras, se obtiene una representación más detallada y continua de la variable. En cambio, con solo 4 muestras, la estimación presenta un mayor efecto de suavizamiento y se pierde parte de la viabilidad local.
Esto demuestra nuevamente que la cantidad de información disponible influye directamente en la resolución y precisión del modelo de estimado. En esta diapositiva se presenta una nueva comparación para el hierro. Al comparar ambos modelos, se observa que las zonas de mayor ley se mantienen prácticamente en la misma ubicación, independiente de la cantidad de muestras utilizadas. Las principales diferencias se encuentran en el nivel de detalle. Con 10 muestras, el modelo representa mejor las variaciones locales, mientras que con 4 muestras la distribución aparece más uniforme. Esto indica que el modelo de Kriging logra conservar correctamente la tendencia espacial del hierro, incluso cuando disminuye la cantidad de información disponible. En el caso del fósforo ocurre un comportamiento similar. Las zonas con mayor concentraciones continúan ubicándose en sectores similares para ambos escenarios, lo que demuestra que el modelo mantiene la estructura espacial de la variable. No obstante, el trabajo con una mayor cantidad de muestras disminuye la capacidad para representar variaciones locales y pequeños cambios en las leyes. En términos generales, ambos modelos son consistentes, aunque la estimación realizada con 10 muestras entrega una representación más completa del depósito. Para validar la calidad de la estimación, también comparamos la distribución estadística de los datos originales con los datos estimados. En esta diapositiva observamos los histogramas del hierro general y del hierro estimado. Se aprecia que ambas distribuciones presentan una forma muy similar, manteniendo un rango de valores y una tendencia en general comparables. Las pequeñas diferencias observadas corresponden al efecto de suavizamiento propio del método Kriging, donde los valores extremos tienden a disminuir al ser influenciados por las nuevas muestras vecinas. En conjunto, esta comparación indica que la estimación representa de manera adecuada el comportamiento estadístico de los datos originales. En esta diapositiva continuamos con la validación de los resultados. Comparando el histograma del fósforo original con el histograma del fósforo estimado, podemos observar que ambas distribuciones mantienen una forma muy similar, especialmente la concentración de valores bajos, donde se encuentra la mayor parte de las muestras. Aunque existen pequeñas diferencias en los valores extremos, estas corresponden al efecto de suavizamiento característico del método de Kriging, donde las estimaciones tienden a reducir los valores muy altos o muy bajos. En general, esta comparación nos demuestra que el modelo D logra representar de forma adecuada la distribución estadística del fósforo. Además de comparar histogramas, también utilizamos diagramas de caja para evaluar el comportamiento de los datos estimados. En el caso del hierro, observamos que la mediana y el rango intercuartélico del modelo estimado son muy similares a los del conjunto de datos originales. También se aprecia que la dispersión disminuye levemente la estimación, lo que nuevamente corresponde al efecto de suavizamiento propio del Kriging. En términos generales, Xbox confirma que la estimación conserva adecuadamente la distribución del hierro representa correctamente las tendencias de los datos originales. Para el fósforo se observa un comportamiento similar. Las medianas de ambos conjuntos son comparables. La distribución se mantiene. Sin embargo, el modelo estimado presenta una menor cantidad de valor extremo, debido a que Kriging tiende a suavizar las anomalías muy altas o muy bajas. A pesar de ello, las tendencias principales de variables se conservan por lo que la estimación puede considerarse representativa del comportamiento del fósforo. Como conclusión, el análisis exploratorio permitió comprender el comportamiento estadístico de las variables, verificar que existían diferencias importantes entre ellas. Posteriormente, mediante la variografía, fue posible identificar la continuidad espacial y las direcciones preferenciales de cada variable, ajustando los modelos variográficos que representaron adecuadamente su comportamiento. Con estos modelos se realizó la estimación mediante Ordinary Kriging, obteniendo resultados coherentes con la distribución observada con los datos originales. Finalmente, la validación mediante histograma y boxplot confirmó que las estimaciones conservan las tendencias generales de las variables, presentando únicamente el efecto de suavizado esperando para este tipo de método. En conjunto, los resultados indican que el modelo construido representa de manera adecuada el comportamiento espacial de depósito y constituye una base confiable para futuras etapas de evaluación y modelamiento geológico. Muchas gracias por su atención.